Amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Miren, el tema de la inclusión cada día más toma cuerpo, no solamente a nivel internacional, sino también en República Dominicana. Porque siempre me gustó mucho la reflexión que establecía la ONU desde el 2006, que decía que la discapacidad no es una condición de quien la padece, sino es una condición social en virtud de las barreras que la sociedad impone a la persona que sufre cierto nivel de discapacidad para su integración. Por eso, la mejor manera de vencer la discapacidad es con integración. Y hay un documental muy interesante de inclusión que se llama Renacer, próximo a estrenarse en República Dominicana, con una producción ejecutiva de Danilo Reynoso y Evelina Rodríguez de Pop Entertainment, que con el apoyo de la Asociación Cibao están presentando la historia de un militar que real en República Dominicana, que quedó cuadrapléjico por un atentado que le provocaron, es decir, para asaltarlo, le dieron 4 tiros y entonces él quedó parapléjico y con la voluntad férrea y mucha fe en Dios, pues pudo superar esto. Pero vamos a permitir que sea el propio productor ejecutivo, Danilo Reynoso, quien nos cuente lo que vamos a presenciar en este documental Renacer. Adelante, Danilo Reynoso. Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Contamos con la grata presencia no solamente de un gran actor dominicano, sino un promotor de la inclusión de toda la condición humana, sin barreras, sin limitación. Él es Danilo Reynoso, quien está promoviendo el documental exhibido en Caribe Cinema sobre inclusión y la historia de un nadador con cierto nivel de discapacidad en República Dominicana. Danilo, bienvenido a tu espacio. Muchísimas gracias, Khalil. Encantado de estar aquí, compartir con tu público y emocionados y con este hermoso proyecto que se llama Renacer, que como dices ya está en salas de cine de Caribbean Cinemas, en Fine Arts, a partir del 23 de marzo, que es el estreno comercial, y muy motivado con que la gente pueda conocer esa historia. Danilo, ¿de dónde sale la iniciativa de tomar la pantalla grande para promocionar lo que es el nivel de inclusión y la vida sin barreras? Mira, la historia de Patricio nos llega a través de su director y guionista, Tito Rodríguez, con quien ya hemos trabajado otros proyectos cinematográficos como La Familia Reina, como Rafaela, que tiene ahora 4 nominaciones al Premio Soberano, Cucú, Artesanos y este nuevo proyecto Renacer. Es decir, que es una persona en cuyo talento y visión confiamos bastante. Él nos habla de este proyecto, de esta persona. Da la situación que justo cuando él trae el proyecto nosotros estamos trabajando en otros proyectos ya de carácter internacional y se nos complicaba bastante, pero gracias a Dios se abrieron puertas y se dio la oportunidad de iniciar este proyecto, porque anteriormente él había hecho un trabajo relacionado al deporte y conoció a Patricio. Entonces nos pareció una historia que debía contarse, una historia que es necesaria. ¿Por qué? Además del factor de inclusión, hay una realidad social. A veces como que nos saturamos de malas noticias, de malos ejemplos, y definitivamente la historia de Patricio es, sobre toda cosa, es retadora, inspiradora, y creo que debía contarse. A grandes rasgos, ¿cuál es la historia de Patricio? Mira, Patricio es un militar quien en el 15 de diciembre del 2012 fue asaltado. Lo que se presume que fue para robarle su arma de reglamento, y fue víctima de 4 impactos de balas. A consecuencia de eso quedó cuadrapléjico, solamente quedó moviendo parte del cuello para arriba. Y bueno, eso fue una gran odisea, ¿no? Wow. Luego, inspirado en su hija, que en ese entonces tenía 2 años, imagínate, un militar, una niña de 2 años que echar para adelante, le dice, bueno, yo no me puedo quedar en esta cama, algo tengo yo que hacer. Y experimentando alternativas, pese a que le dieron quizás no más de 6 meses de vida por las secuelas del accidente, por llamarlo así, o del atentado, por llamarlo de alguna manera, pues él decidió que no, que él iba a buscar maneras, y así llega la natación, de una manera terapéutica. Y como así llegó de una manera tan simple, por decirlo de alguna manera, buscando simplemente alternativas a su estado de salud, pues básicamente lo que contamos en el documental, el proceso el cual ha vivido hasta convertirse en uno de los 10 mejores nadadores
del mundo. Aunque solemos decir de América, es del mundo. ¿Por qué? Porque él compitió en Tokio en 2021 en los Juegos Paralímpicos y quedó octavo del mundo en varios Wow. estrenados. Entonces, lo irónico de todo esto es una persona que hace unos años estaba acostado en una cama, que no tenía ninguna proyección de vida, cómo esta persona rompe las barreras de la medicina, de la barrera mental también, de la depresión que supone ese estado físico cuando él era un guardia rana, Militar. un militar que se tiraba Entrenado. Físico. físico, un gran físico que se tiraba de paracaídas, que nadaba, ese tipo de cosas, estar acostado. Pues él decidió romper todas las barreras mentales, barreras médicas, porque decía que no se iba a recuperar nunca y que probablemente iba hasta morir. Pues de ese panorama hasta convertirse en uno de estar entre los 10 mejores nadadores paralímpicos del mundo. Entonces contamos esa historia. Esa historia que, como te decía, entendemos que la juventud debe conocerla, que la gente en sentido general debe conocerlo. A propósito que a raíz de la pandemia se disparó mucho el tema de las depresiones, de los problemas mentales. Ver cómo esta persona de la nada llegó a un 100 con todas las limitaciones, bueno, yo creo que es un mensaje bastante retador, confrontador y a la vez inspirador. Entonces sentíamos que teníamos que contar esta historia. ¿Qué papel interpretas en el documental? En el documental estoy como productor junto a mi compañera Evelina Rodríguez, porque Evelina Rodríguez. El documental se basa básicamente en la vida de él, en la cotidianidad de él. Hay unas recreaciones de su pasado, pero básicamente vemos la cotidianidad de él, cómo él vive en esa situación de discapacidad, pero también cómo vemos que entrena. Lo seguimos a Colombia como parte de su entrenamiento para la clasificación de un campeonato mundial. Y es básicamente eso. Vemos su recorrido desde el momento del accidente hasta lo que él ha logrado en el día de hoy. Y a propósito del tema de inclusión, aunque no es el tema principal del documental, podemos apreciar las dificultades que tienen las personas con discapacidad física para movilizar. Ahí va, y qué bueno que lo tocas, porque justamente Naciones Unidas a partir del 2006 establece la discapacidad no como una condición de quien la sufre, sino como una condición social de las barreras que coloca para impedir la integración de quien sufre algún nivel de discapacidad. En ese caso, la pregunta sería para ti en esa dirección. ¿Qué has aprendido, verdad, de las barreras que la sociedad, consciente o inconscientemente, coloca a las personas que tienen algún nivel de discapacidad? Mira, eso es increíble y es tanto el nivel de conciencia que se te despierta que ahora, o sea, voy por la calle en medio de los tapones de Santo Domingo e inconscientemente yo empiezo a mirar si hay rampas, si hay cosas, si hay manera de subir, porque aunque uno no lo quiera, uno termina, digamos, haciendo conciencia de ese tipo de cosas. Mira, la verdad que tú quizás sabrás mucho más que yo de ese tema, pero, y no quiero ser categórico porque no es un área que domino, pero la verdad, desde mi impresión muy particular y personal, vivimos en una ciudad muy poco inclusiva, muy poco friendly, como dicen los gringos, para las personas con discapacidad. Y por decirte un ejemplo, fuimos a un lugar donde sí tenía estacionamiento para personas con discapacidad, pero tenía al lado un badén que era imposible que, por ejemplo, Patricio pudiera cruzar con la silla de ruedas. Entonces también hay algunos lugares que sí tienen rampa, pero tienen una inclinación que no puedes subir ni bajar solo. Entonces, creo que hay un gran trabajo por hacer, una gran oportunidad de mejora a nivel de la ciudad, de las ciudades también, de los distintos municipios y provincias de República Dominicana, para eso, para hacer más viable, más fácil y realmente incluir a las personas con discapacidad. Eso en cuanto al tema físico, pero ¿qué lección te deja en términos espirituales, mentales, sobre las barreras que ha roto Patricio al lograr colocarse como uno de los mejores nadadores del mundo en esta condición de discapacidad? Yo lo digo a veces en broma, pero fíjate que uno con sus dos brazos, con sus dos piernas, no quiere nadar ni en Boca Chica la matica. Y este señor nada en aguas abiertas, nada diferentes estilos de velocidad y uno con todas las posibilidades no lo hace. O sea, Patricio tiene quizás una movilidad del 20% de su cuerpo, él solamente mueve del torso para arriba y él carga con todo su cuerpo
para hacer lo que hace. O sea, de hecho, en el mismo documental descubrimos que él tiene entre los competidores uno de los mayores niveles de discapacidad, porque, Wow. porque tiene, como te decía, aproximadamente 20% del cuerpo, otros tienen mayor capacidad de movilidad. Y como te decía quizás un principio, es una galleta sin mano, el ver cómo nosotros nos quejamos de tantas cosas, porque hay un hoyo de más en las calles que debería estar resuelto, pero a lo que voy, a veces nos quejamos de cosas tan simples cuando, cuando la verdad es que otras personas tienen muchísimo más, una realidad mucho más compleja y logran salir adelante. En Entonces, pocas palabras, Danilo, ¿sientes que el Estado Dominicano pudiera hacer más por las personas que sufren discapacidad? yo creo que puede hacer mucho más. Creo que tiene todo el campo de posibilidades para hacer. No sé cuánto está haciendo, ni cuánto más podrá hacer, pero de que se necesita, se necesita. No es tangible, quizá porque la necesidad es tan grande, pero no es tangible. No hay buenos accesos de las calles para las personas con discapacidad. Sea instituciones públicas, sea instituciones financieras que están muy con el tema de las rampas, en algunos incluyen la lengua de señas, pero es muy, muy poco. Y a propósito, ese es otro de los valores de este documental, que pudimos traducir en lengua de señas en su totalidad. Es el primero en toda la región latinoamericana. Es decir, que una Excelente. persona que tenga discapacidad auditiva o que conozca el lenguaje de señas podrá ver y apreciar en su totalidad el documental Renacer. Excelente. Un mensaje final para que toda República Dominicana pueda ir y el mundo también asistir y ver este importante documental Testimonio de Vida. Así es, Renacer a partir del 23 de marzo en salas de Caribbean Cinemas y de manera muy especial en Fine Arts. Les invito a que vayan, de verdad que les aseguro que saldrán confrontados, saldrán inspirados. Yo creo que necesitamos un poco de luz. Historias como este, momentos en que a veces nos arropa la oscuridad en nuestra sociedad. Quiero aportar una información más que luego de que Claro. salga en las salas de cine, gracias al respaldo de nuestros socios, en este caso que es la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, llevaremos el documental a distintas provincias y municipios donde ellos tienen presencia comercial. Porque como te decía, entendemos que este mensaje no se puede quedar en las cuatro paredes de una sala de cine. Esto debe ir a la sociedad, que lo consuman los estudiantes, que lo consuman las universidades, centros culturales, y es parte de nuestro objetivo. Ahora sí, con más razón todavía, a ti, Danilo Reynoso, a Evelina Rodríguez, a la Asociación Cibao, que es su socio en este sentido, y a todos los que aportaron para que República Dominicana y el mundo pueda conocer de este importante testimonio de vida, que es inspiración para que se dé el mundo cuenta que la discapacidad no es un límite, es sencillamente un obstáculo a vencer. Y en la medida que hay integración, no hay discapacidad. Llévatelo, Francis.